Buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las personas que nos escuchan y nos ven en este nuevo episodio. Vamos a hablar o vamos a continuar con el tema de procesos psicológicos. Ya habíamos hablado de básicos, el día de hoy vamos a hablar de dos procesos superiores. El día de hoy me acompañan la psicóloga Mariana. Mariana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Mario, hola Sara, un gusto compartir el espacio el día de hoy con ustedes y hablar sobre un tema pues bastante básico en la psicología y que pues, vamos a tener el gusto de platicarles el día de hoy. Bien. Y como ya mencionó Mariana, también nos acompaña la psicóloga Saraí. Saraí, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario, Mariana. Muy bien, aquí un gusto acompañarlos platicando de este tema súper interesante nuevamente. Ok. Y bueno, quise presentar primero a mis compañeras. Yo me presento, psicólogo Mario Galvez. Y bueno, damos comienzo a este buen tema. ¿Cuál es la diferencia o por qué se habla de procesos básicos y procesos superiores? Pues un poco ya lo habíamos platicado en episodios anteriores que platicamos sobre atención y memoria, ¿no? Que en este caso son procesos psicológicos básicos, ¿no? O sea, entender finalmente que los procesos mentales o procesos psicológicos es cuando pues, nuestro cerebro, y que también hablamos de la importancia que tiene el cerebro y todo lo que hace, ¿no? Recopila, asimila, transforma información para pues adaptarnos a lo que está en nuestro entorno, para hacer cambios en nuestra conducta, tomar decisiones, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, los podemos dividir en básicos o superiores, pues tal cual su palabra lo dice, ¿no? Porque los básicos tienen que ver con situaciones más de la redundancia, básicas o más simples, aparentemente, ¿no? Entre comillas, en el cerebro, que los superiores, ¿no? En los básicos, como decimos, tiene que ver más con los sentidos, como cuando la información entra a través de diferentes formas de percibirla, sobre todo por los sentidos, ¿no? Y los superiores es justo qué hacemos como con esa información, ¿no? Pues sí, un poco la diferencia sería que que en estos le dan un sentido a lo que acaba de entrar en esa información, ¿no? A la percepción que tuvimos, a lo que le pusimos atención, a lo que recordamos, que es la memoria, la percepción y la atención, que son básicos, ¿no? Y nos ayudan a tomar ciertas decisiones, ¿no? A saber qué hacemos con esa información que entra, cómo la clasificamos, si me va a servir para algo, si me va a servir para aprender algo, para procesar algo, para comunicar algo, que ahí entrarían pues, el aprendizaje, la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento, que el día de hoy pues vamos a centrar más hacia el pensamiento y el lenguaje, pero básicamente esa sería la diferencia, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, un proceso psicológico superior es un tanto más complejo que uno básico. Creo que una de las grandes diferencias radica en que nos separa o nos diferencia de otras especies o de otros, o nos diferencia como seres humanos, porque permite que nosotros podamos aplicar, por ejemplo, en muchos de ellos la razón o un razonamiento que, por ejemplo, otro animalito no tiene. Y por ejemplo, pues eso nos lleva a que nosotros sí tomamos ciertas decisiones porque las pensamos, las razonamos. Aquí también entraría, por ejemplo, esta cuestión acerca de recordar y que va de la mano con esto que tú comentabas de un proceso básico, que aquí entra ya la memoria, esta atención, y también porque dentro de nuestro sistema o en nuestro cerebro, pues tiene más complejidad el cómo se va procesando esta información, a diferencia de uno básico, en el que no es que sea más simple o que tenga cierta complejidad por las estructuras que tienen para poder procesar las informaciones de sensación y de percepción que va entrando a nuestro sistema. Sin embargo, pues sí es mucho más complejo o a lo mejor me gustaría decirlo como alargado, ¿no? El que ya involucra
involucra otras estructuras y involucra otro tipo de comunicación en nuestras neuronas, otra parte en nuestro sistema. Entonces, me parece que sí es importante que diferenciemos que esto también a nosotros nos permite, pues evidentemente, tener un razonamiento a diferencia de... Pensando en utilizar algún tipo de ejemplo, como mencionaba Mariana, animales y humanos, que seguimos siendo animales, pero con este raciocinio, a lo mejor utilizaré un changuito, veo un plátano y es comida, simplemente. Es lo que, la información que le llega y es comida. Para nosotros puede ser comida, un licuado con cereal, le ponemos leche, lo procesamos, lo guardamos, el color, si ya se puso cafecito, ya se está pasando, si está verde, pues aún le falta. Tenemos como todavía mucho más proceso y aquí no estamos metiendo parte importante que mencionaban sobre valores, moral, ética, todo ese proceso de lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me sirve, no me sirve. Todo ese proceso y esas dudas o ese cuestionamiento empieza a hacer que ya hablemos de un proceso superior, con toda la dificultad que hay detrás para tomar una decisión, por ejemplo. Como un ejemplo, espero que sirva. Y bueno, teniendo la diferencia entre básicos y superiores, el día de hoy queremos hablar sobre lenguaje y pensamiento. ¿Por qué tienen un poco de relación estas dos? Bueno, el lenguaje es un medio muy importante por el cual expresamos los pensamientos y entonces a partir de ahí podemos, pues justo como humanos, comunicarnos y saber qué es lo que queremos o qué es lo que necesita otra persona. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? ¿Qué es lo que se necesita para tener un buen lenguaje? ¿Ustedes tienen esta información? Bueno, antes de abarcar pues ya de lleno al lenguaje, creo que a mí primero me gustaría retomar un poquito el pensamiento, porque primero lo pensamos y ya después lo expresamos por medio del lenguaje. Entonces, a mí me gustaría como primero irme directo hacia el pensamiento antes de enfocarnos en esta otra área. En cuanto al pensamiento, pues nos va a hacer referencia a una conciencia que es el ser humano y que tal como lo hemos mencionado acerca de que es un proceso superior, pues también es lo que nos permite construir ideas, nos permite construir ejemplos, nos permite tener una razón para tomar decisiones y nos permite tomar ciertas decisiones. También es la que nos va a llevar a pues tener estos pensamientos abstractos, que también tenemos el pensamiento lógico y entonces, de hecho, o sea, el pensamiento tiene como varias ramificaciones también, pero para no adentrarnos quizá en cada una de ellas, podríamos dejarlo en que es esta capacidad que tiene todo ser humano para construir una idea, para construir un concepto, para establecer estas relaciones entre ellos y que también por eso mismo nos permite una expresión que después lo vamos a abordar por medio del lenguaje. Sí, Sara, justo como tú dices, mientras lo platicábamos, incluso cuando nosotros nos enseñaron en la carrera, fue un poco de la mano, que es lo que decía Mario, o sea, casi nos decían, ¿cuál va primero, el huevo o la gallina, el pensamiento o el lenguaje, ¿no? Por esta misma razón, porque vamos a ponerlo así, puede ser que yo no esté hablando y esté pensando cosas y las pienso en mi lenguaje, ¿no? O incluso cuando aprendemos otro idioma, otra lengua finalmente, es una técnica que nos dicen, ¿no? Cuando aprendemos el inglés o cualquier otro idioma, ¿no? Es que tienes que pensar en ese idioma, ¿no? Entonces, finalmente implica un proceso, que en este caso es el pensamiento, ¿no? Para poder gestionar aquello que yo quiero expresar, ¿no? Entonces, yo también me iría primero por el pensamiento, como decía Sara, y complementando con la definición que hacía, ¿no? Finalmente es como esta capacidad de raciocinio que tenemos, y si bien es un proceso aparentemente rápido, para que nos permita actuar como con cierta eficacia, no solo desde el instinto, que muchas veces puede ser que solo actuamos desde el instinto, a través de los procesos básicos, por ejemplo, tiene como mayor trasfondo en pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer, pensar en si me gusta o no. Por ejemplo, lo hilaría con el ejemplo que ponía hace rato de Mario del plátano, ¿no? En un proceso básico, ¿no? Es como de, ok, el descriptivo, ¿no? Y a través de los sentidos, a través de mi percepción, ¿no? Pues el plátano es amarillo, me sirve para nutrirme, ¿no? Es comida, es dulce, ¿qué más? No lo sé, ¿no?
Tengo algún recuerdo al respecto del plátano, ¿no? Recuerdo que me daban plátano de chiquita, ¿no? Es color amarillo, etcétera, ¿no? Entonces tienes que ver más allá con los sentidos. Pero si yo lo hago como un proceso superior, como decía Mario, pues yo puedo hacer algo diferente con eso, ¿no? Yo aprendí, por ejemplo, que me gusta el plátano más en un licuado que en un cereal. O aprendí que el plátano tiene que estar amarillo completamente para que yo me lo pueda comer, porque me dejó una sensación o me dejó un aprendizaje de que si yo me lo comía todo negrito, pues no me gustaba cómo sabía, ¿no? Entonces entran muchas más cosas en analizar incluso, ¿no? Que implica el plátano. De plano puede ser, no, pues a mí no me gusta porque pues de chiquita me daban plátano todos los días y yo ya estoy harta del plátano, ¿no? Entonces no lo como más y decido no comprarlo, ¿no? O decido no comerlo, si hay en mi casa, ¿no? Entonces tiene que ver más como con este proceso y decir, no, va con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Y decir, pues yo no quiero plátano, ¿no? Y explicar por qué no me gusta, no lo sé, ¿no? Entonces tiene que ver más como con procesos más complejos, ¿no? Porque además en el pensamiento, como bien decía Sara, entran muchas otras cosas, entran muchos tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento creativo, el analítico, ser críticos, que eso se va desenvolviendo, desarrollando también, como digamos que diciendo, conforme nuestro cerebro va madurando. Ajá. Finalmente son diversos mecanismos o diversas áreas del cerebro que se ven involucradas, que nos permiten desarrollar estas ideas. Ajá. Y además se concreta no solo en algo tangible, ¿no? Que es un poco se queda en los procesos básicos, sino también se ve en algo que puede ser, pues, ocupando el contrario, no sé, algo más intangible o más teórico, más metafísico, si lo puedo decir así, ¿no? Que implica un razonamiento sobre a veces cosas que no tengo yo tangiblemente, que yo incluso puedo pensar en el pasado, en el futuro, que también son cosas intangibles, ¿no? Y yo generar una idea al respecto, generar una crítica al respecto, generar un análisis sobre ello. Y posteriormente comunicarlo con el lenguaje, ¿no? Entonces, en el pensamiento se incluyen muchísimas cosas. Pues todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo con esos estímulos que estamos teniendo del exterior, que hablaban el episodio pasado, los estamos procesando constantemente desde el momento en el que nacemos. A diferente escala, con diferente complejidad probablemente, sí, pero todo el tiempo estamos pensando, ¿no? Entonces, pues es a veces también un proceso difícil de describir, que está asociado un poco con el lenguaje y con el aprendizaje, pero esa es la forma en la que lo podríamos definir. ¿Agregarías algo, Mario, a esta definición? No, me parece que está muy completa, pero justo hablando del pensamiento estaba pensando, ¿no? La complejidad de esto. Y mencionando lo del podcast anterior sobre atención, a lo mejor siempre pensamos en atención en físico, ¿no? Lo que estamos viendo o percibiendo afuera, ¿no? Del entorno. Pero justo de los pensamientos también depende a qué pensamientos le ponemos atención. Como dices, todo el tiempo estamos pensando, pero a lo mejor lo que pensé hace media hora ni me acuerdo que estaba pensando, ¿no? Yo mientras te escuchaba, a lo mejor estoy poniéndote atención, pero estoy pensando en, mañana tengo que ir a hacer las cosas. Y si le pongo más atención a mi pensamiento que a lo que estás diciendo, entonces a lo mejor lo que tú estás diciendo se me olvida, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta. Es imposible dejar de pensar y dentro de los pensamientos también hay muchas formas de pensar, ¿no? Hay quien piensa tal vez en como si estuviera escribiendo, hay quien piensa en imágenes, si es sobre uno mismo, se ve a uno mismo haciendo la actividad, ¿no? A lo mejor pensamos en dibujitos, a lo mejor pensamos en color, todo depende también de un proceso de aprendizaje, de cómo utilizamos este tipo de herramientas, ¿no? Y al final, ¿por qué hablamos de lenguaje y pensamiento? Bueno, porque el lenguaje es la forma en que expresamos o podemos expresar esto. Y también de ahí vas a influir en cómo pensamos. Hace tiempo se decía mucho de las personas sordomudas. Hoy en día sabemos que no son sordomudas, tal vez solo son sordas, ¿no? Pero justo como no escuchan, no tienen este aprendizaje de cómo suenan las palabras, cómo se hace, les dificultaba el hablar y entonces se les decía, es sordomudo, cuando no, realmente hay personas que siendo sordas pueden hablar aunque se les dificulta, ¿no? Pero es esa forma de ver el mundo. Yo recuerdo mucho un ejemplo
justo en la escuela. Y se los puedo poner así, hay veces que buscamos palabras que en nuestro idioma o nuestra cultura no existen, ¿no? Y entonces las pensamos en francés, inglés, alemán, japonés, porque ahí sí tienen una para describir o definir cierta acción o cierta emoción o sentimiento, cosa que a lo mejor al menos aquí en México no tenemos. Y entonces pensamos, como decía Mariana, pensamos en, no sé, en alemán y tenemos esa palabra en alemán, pero no se sabe o no sabemos cómo traducirla al español. Y entonces ahí hay un poquito de complejidad para poder expresarnos, ¿no? Para poder dar o darle a nuestro lenguaje esta oportunidad de expresar lo que estamos pensando o sintiendo. Es de ahí donde viene, pues, esa relación entre una y otra. ¿Cómo vamos a poder expresar pensamientos si no tenemos el lenguaje apropiado para esto? Entonces, como definición o de lo que nos compartiste, me parece que está bien. Como ejemplos, pues se me ocurren bastantes. No sé si Saraí tiene pues más que agregar a la definición. En cuanto al pensamiento, pues únicamente mencionar que, como lo hemos dicho el día de hoy, no hay o hay algunos procesos que no son totalmente puros, como por ejemplo el pensamiento, porque involucra otros procesos. En este caso, por ejemplo, hasta podríamos verlo con esto mismo que estamos platicando el día de hoy con el lenguaje. O sea, mientras yo lo voy pensando, también a mí me surge la necesidad de expresar eso que yo estoy pensando. Y entonces la manera en que lo expreso va a ser por medio de mi lenguaje. Aparte de otro tipo de expresión que también pudiera ser pues la corporal, ¿no? Pero en este caso, hablando lo del lenguaje, yo ya lo pensé, pero en cuanto yo lo pensé, también tengo esta necesidad de expresarlo, entonces por eso decimos como un proceso totalmente puro. Por otro lado, pues también mientras lo pienso, estoy planificando. Y eso es algo que ocurre también con el pensamiento, nos lleva a esta planificación del hacer. O sea, yo estoy pensando en lo que estoy diciendo en este momento, en este podcast, y entonces mi mente en ese pensamiento ya está planificando mis palabras que se van a comunicar por medio del lenguaje. Entonces, si nos damos cuenta, pues obviamente van como muy de la mano, están entrelazados y que esto ocurre también con otros procesos, ¿no? Hablando ya referente, por ejemplo, al lenguaje, si pudiéramos pasar ya directa a esta cuestión, pues el lenguaje nos lleva a relacionarnos, ¿no? Nos lleva a vivir también en una comunidad, nos lleva también a, pues, intercambiar, porque evidentemente cuando yo me comunico con el otro, pues lo que hago es intercambiar palabras, intercambio significados que también entran o forman parte del lenguaje, también el contenido, porque el lenguaje tiene un contenido, o sea, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, y pues obviamente el lenguaje es totalmente funcional, ¿no? O sea, lo necesitamos también para expresarnos. Sí, o sea, finalmente con esto que estamos platicando y un poco lo que dice Sara, o sea, el pensamiento como proceso creo que es de los procesos, valga la redundancia, quien toma más a colación de sus hermanos, ¿no? O sea, para yo tener pensamiento o yo pasar por esa cognición, ¿no? Hago uso de la memoria, hago uso de la percepción, hago uso del aprendizaje, hago uso de mi emoción también, ¿no? Hago uso de la atención y todo eso lo proceso para después yo devolverlo y hago uso del lenguaje, ¿no? Para ponerlo de forma tangible, por decirlo así, ¿no? Entonces, hilándolos, no sé si ustedes recuerdan una teoría que nos enseñaron que a mí en ese momento me voló la cabeza y después lo vieron en la película que me hizo recordarle y dije, wow, de todo el sentido del mundo, es una película de ciencia ficción suspenso, lo podría decir, que se llama La Llegada, en la que hablan sobre la teoría o hipótesis, como lo queramos decir, de, ¿cómo se llaman estos dos? De Sapir-Whorf, que es que nuestro pensamiento, que el lenguaje va a determinar o va a influir en nuestro pensamiento, y nos lo ponen hay muchos estudios al respecto y nos lo ponen con muchos ejemplos de que justo en este lenguaje va creando mundos, ¿no? Que la forma en la que está hecho un lenguaje, una lengua, mejor dicho, es en lo que entonces una persona o un sujeto va a poner atención en esas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo mucho del ejemplo que en su momento nos pusieron cuando aprendimos esta teoría, es de que estudiaban a una tribu en algún poblado en África, ¿no? Que finalmente viven en la sabana, ¿no? Viven de forma bastante rural y pues tienen sus propias comunidades, ¿no? Y pues mucho de su contexto, a través justo de su percepción y de sus sentidos, ¿no? Era, pues, muchas tonalidades en colores amarillos, anaranjados, rojos, justo por el hábitat en donde vivían, ¿no? Y tenían palabras
para definir cómo se veía el atardecer 3, 4 de la tarde, cómo era el pasto en verano, otoño, cuando está más amarillo que en primavera, por ejemplo, ¿no? Palabras que nosotros, en este caso, lo estudié en inglés, ¿no? También podemos decir en español, nosotros no tenemos, porque no está dentro de nuestro contexto, ¿no? Entonces les ponían diferentes test a estas comunidades en diferenciar diferentes tonalidades de naranja, a comparación de un nativo inglés, por ejemplo, ¿no? Y que el nativo inglés no alcanzaba a tener las diferencias en esto y no veía una diferencia entre estas pruebas de las tonalidades de naranjas a comparación de esta comunidad nativa en África, que sí lo veía. ¿Por qué? Porque tenía muchas palabras en su contexto para describir esas cosas, ¿no? Y entonces le daba más amplitud en su percepción justamente para describir algo, ¿no? Entonces es cuando vemos que finalmente el pensamiento y el lenguaje sí están, digo, yo sí podría decir en esta postura que creo que la teoría es cierta, pero finalmente no tenemos forma de comprobarla porque, digo, en la teoría los podemos, como estamos diciendo, el pensamiento y el lenguaje los podemos separar para explicarlos, pero en la realidad, en la práctica, por así decirlo, en el cerebro, todo el tiempo van de la mano. Entonces, yo soy muy fan de esta teoría, o a mí me hace mucho sentido, porque nos ha pasado que también si aprendemos un idioma diferente, empezamos también a pensar, por así decirlo, de forma diferente, o a percibir las cosas de forma diferente, ¿no? De acuerdo a que lo que también en ese momento, el lenguaje el que tenemos o del que nos apoyamos, le da énfasis en esa clase de cosas, ¿no? Como decía Mario hace rato. Puede ser que tengamos palabras en español o en otro idioma para describir algo que en otro idioma no podríamos si hacemos uso de esa palabra para poder describirlo. Entonces, significa que sí tiene una influencia en cómo pensamos, el lenguaje en el que nos desenvolvemos y la facilidad o la dificultad que podemos tener para otras cosas con base en la lengua que nosotros aprendimos, ¿no? O que si aprendemos varias, ¿no? Incluso también hay estudios que nos dicen que las personas con mayor conocimiento en diferentes lenguas, o sea, que son políglotas, pues tienen una mayor capacidad de raciocinio, una mayor inteligencia, por así decirlo, ¿no? Por esto mismo, finalmente, porque se nos amplía la visión, porque tenemos diferentes formas de describir las cosas que estamos pensando y por lo tanto puede ser que se nos amplíe esta visión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta teoría se acordaban? ¿Les late? Yo no me acuerdo de esta teoría, pero por ejemplo ahorita cuando te escuchaba mencionar este ejemplo de la película y todo, y también de los ejemplos que han puesto ambos, tanto Mario como tú, sobre cuando recordamos una palabra o que la pensamos y que a lo mejor no está dentro de, pues, no sé, nuestro idioma, nuestro lenguaje, y la pienso desde otra, entonces ya como que ahí recuerdo lo que quiero decir o digo, sí ubico esto y esto. Pero eso a mí me hace pensar mucho en esta parte de lo de las reglas que también están inmersas en el lenguaje y que, por ejemplo, justo cuando estamos aprendiendo un lenguaje, también aprendemos estas reglas y entonces empezamos a expresarnos de tal manera en la que tiene que ver con el lenguaje o con este idioma. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que luego ven alguna serie como gringa o algo así y que hay como ciertos chistes que si los piensas en español, pues no nos dan gracia, es como de, eso no tiene sentido, ¿no? Pero si ya estás como más inmerso en este lenguaje, en este idioma, en esta regla lingüística, pues entonces ahí ya puedes identificar pues eso gracioso que a lo mejor en español pues no te ha dado gracia, ¿no? Pero ya desde este idioma y ya desde esta regla lingüística ya lo captas diferente y entonces ahí puede que ya te dé gracia porque lo entiendes distinto. Entonces creo que también este es otro ejemplo de cómo van de la mano otra vez tanto el pensamiento como el lenguaje y que hasta también aquí está en medio de la emoción y de pues lo que yo siento cuando me comunico. Y el lenguaje también creo que es complejo hasta cierto punto porque cada quien tenemos una manera distinta de hablar, ¿no? O sea, tenemos frases muy diferentes, usamos las famosas muletillas, por ejemplo, también, que están dentro también de nuestro lenguaje. Entonces, creo que el lenguaje igual también es un mundo, porque también si vamos a otras partes del mundo, ahí podemos descubrir otras cosas nuevas. Por ejemplo, en estos ejemplos, ¿no? Tengo otro igual que a lo mejor es un poquito burdo, pero el que viene a mi mente es esta película, se llama Comer, Rezar y Amar, cuando la protagonista se va a Italia y está aprendiendo este idioma del italiano.
ahí le hacen como referencia a que, por ejemplo, ellos también se expresan con las manos, ¿no? O con la cara, y que no nada más es con las palabras. Entonces, creo que eso también nos lleva a descubrir que pues el lenguaje va mucho más allá de solamente lo que yo hablo y emite mi voz, sino también involucra pues esta cuestión, esta parte de qué estoy expresando cuando yo estoy hablando. Entonces, pues no sé, imagínense, ¿no? ¿Qué seríamos también sin el lenguaje? Pero cuando conocemos, o al menos yo conozco una persona sordomuda, de todas maneras, pues también ellos tienen un lenguaje, o sea, y el lenguaje es por medio de las señas. Entonces, ¿qué tan importante es para comunicarnos todos los días? Sí, bueno, voy por partes. Primero, Mari, yo me acuerdo justo esto de los colores, lo recuerdo con el azul, que para ciertas poblaciones, no me acuerdo de qué lugar, no es azul, era, para ellos en su lenguaje era un verde claro, un verde algo así. Entonces, cuando llegaba alguien diferente y le decía azul, pues ellos no sabían que era un azul. Eso es lo que recuerdo con lo que partiste. Con lo que dices, Sara, pues justo, bueno, me acuerdo ahorita mucho del último, las personas que utilizan lenguaje de señas, y cada país, cada zona tiene un lenguaje de señas diferente, ¿no? Y de hecho, tuve la oportunidad de algunas clases de lenguaje de señas y tratan de ser un poquito más prácticos, ¿no? Y no solo son las manos, aunque uno pensaría que solo son las manos, utilizan mucho el cuerpo, la posición y la expresión también del rostro. Para uno que no sabe, a lo mejor los ve y es como que pues, solo mueven las manos, ¿no? ¿Quién sabe qué dirá? Pero para ellos expresan mucho. Y algo bueno, me gustaría aclarar es que no es lo mismo el lenguaje que la comunicación. El lenguaje sí es parte de la comunicación, pero es como lo principal, lo básico, el poder codificar y decodificar un mensaje. Y desde ahí, pues, hablando ya a lo mejor una cuestión que podía ocasionar problemas en una relación de cualquier tipo, pues está en cómo yo codifico ese mensaje, ¿no? A lo mejor algo muy básico, estoy bien, pero con mi cara te digo todo lo contrario. Entonces, ¿qué estoy haciendo con ese lenguaje? ¿A cuál le hago caso? ¿A lo verbal o a la expresión? Mi mensaje está codificado a cierta manera que sea un poco complicado para la otra persona poder decodificarlo, comunicarnos y entender. Entonces, por eso también es que es muy importante pues el ver toda esta parte de lenguaje con el pensamiento, porque a partir de, ok, yo te estoy diciendo que estoy bien, mi rostro parece que dice que no, la otra persona al ver esto se confunde, no sabe si sí, si no, qué hacer, y su pensamiento a lo mejor le da si me quedo con el que está bien y no es así, va a haber problemas. Si le insisto con que lo veo mal y se enoja, va a haber problemas. Entonces, eso es lo que ocasiona el lenguaje, ya llevándolo a esta comunicación y en el pensamiento. La otra persona a lo mejor está pensando esto, yo que hice ese mensaje extraño, estoy pensando en si quiero que me ruegue o no, ya quiero que me deje en paz, pero no fui claro tampoco. Entonces, esto también puede ocasionar disgustos, problemas, y hablando o englobando más el lenguaje y pensamiento en una parte de la comunicación. Es por eso que hay que estar pues sí, atentos a cómo utilizamos el pensamiento y el lenguaje para poder expresarnos, para hacer que las demás personas nos entiendan, que esta decodificación en cuanto al lenguaje no les ocasione problemas. ¿Hay algo más que Sí, quieran meter? justamente, justamente esto perdón, es que yo también iba a hacer la diferenciación entre lenguaje y lengua, porque creo que también me parece importante. Va. Sí, Mario, incluso yo agregaría en esta diferencia también no solo lenguaje y comunicación, sino también lenguaje y lengua, que muchas veces los ocupamos como sinónimos, pero son diferentes. O sea, lenguaje es, como estamos diciendo, este proceso psicológico básico, es una capacidad del ser humano de comunicarse, ¿no? A través justo de una lengua, ¿no? O sea, el lenguaje puede ser verbal, no verbal, ¿no? Corporal, que es un poco lo que usan el sistema de lenguas y que es muy diferente. O sea, hay una lengua de señas mexicana, una lengua de señas gringa, una lengua de señas, o sea, varían de acuerdo con un idioma, por ejemplo, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal es la escritura, jeroglíficos, los memes, incluso ahora podría ser una forma de lenguaje no verbal, ¿no? Porque lo puedo yo estar viendo sin necesidad de hablarlo, ¿no? El lenguaje verbal es a través del habla, finalmente, ¿no? Entonces, la diferencia un poco entre lenguaje y lengua es que lengua finalmente es un sistema lingüístico. Una lengua es el español, el inglés, el italiano,
hay traducciones, ¿no? Tiene una cantidad de hablantes, se genera también por distribución geográfica. Y recordar que las lenguas fue, pues, porque cuando la humanidad se esparció por el mundo, ¿no? Encontraron diferentes sonidos, fueron creando palabras finalmente para poder comunicarse, y que por eso hay muchas lenguas hoy en día, ¿no? Y que no solo se queda que una lengua no solo se queda en lo verbal, sino las lenguas también aplican a lo no verbal. Por ejemplo, el japonés, ¿no? El japonés es verbal y también no verbal, tiene otro sistema de escritura, ¿no? El lenguaje corporal, como tú estás diciendo, la lengua de señas varía también de acuerdo a los países, ¿no? Por eso que estamos platicando. O incluso un lenguaje, no sé, incluso cómo lo clasificaría, ¿no? La música o también el arte me puede también, o el lenguaje matemático también puede ser, ¿no? Quien estudia matemáticas sabe saber mucho al respecto, ¿no? O sea, finalmente hay diferentes tipos de lenguaje y como lo podríamos definir tal vez para diferenciarlo entre estos tres, ¿no? El lenguaje se analiza a través del pensamiento, a través de la escritura, a través de una comprensión auditiva y verbal, que tiene que ver con los sentidos y la percepción, ¿no? Para generar un canal de comunicación. O sea, el lenguaje está dentro de la comunicación y la lengua también es una forma de comunicación. Como Mario decía, ¿no? La comunicación se centra más como en cómo llega la información de lo que también nos enseñaron incluso hasta en la primaria, ¿no? Emisor, mensaje, receptor, ¿no? Y cómo llega ese mensaje, ¿no? Entonces, van un poquito de la mano, pero son finalmente tres cosas diferentes, ¿no? El lenguaje es el proceso psicológico, ¿no? Que implica todo esto que estamos platicando, ¿no? Procesos mentales cognitivos. La lengua es la forma en la que yo puedo expresarme a través de ese lenguaje, ¿no? Y la comunicación es todo el proceso en el que yo quiero emitir o expresar algo, cómo lo emito, cómo tú lo recibes y cómo me lo regresas también puede ser, ¿no? Entonces, creo que esa justo sería la diferenciación. Y pues sí, en todo esto también está incluido el pensamiento, ¿no? Por lo que estamos platicando, ¿no? Cómo yo recibo el mensaje, yo que me transmite, yo me estás diciendo que quieres ir al parque conmigo, pero no veo en tu lenguaje no verbal que te pares del sillón, ¿no? Entonces ahí, o sea, en el pensamiento entran todas estas tres cosas, ¿no? Me lo dijiste en español, ¿no? En que sí quieres ir al parque conmigo, pero tu lenguaje no verbal me dice que pues no quieres ir porque estás sentado, ¿no? Y yo puedo percibir eso a través de mis sentidos, porque lo estoy procesando con el pensamiento y yo te comunico que a través de mi lengua, con el lenguaje, no, pues yo veo que no quieres ir conmigo al parque porque te mantienes sentado, pues sabe que me dices que sí quieres, ¿no? Entonces, digo, lo pongo un ejemplo muy burdo, pero para que veamos un poco la diferencia y que pues estos tres conceptos van mucho de la mano, ¿no? Entonces, van todo el tiempo juntos. Y finalmente si nosotros aquí se los desmenuzamos y los separamos para poderlos explicar, para que entendamos también la complejidad que tiene comunicarnos, ¿no? Que tiene procesar información, digerirla, uno como individuo a través de ese pensamiento y luego cómo la va a comunicar a través de su lenguaje y con alguna lengua en particular puede ser también, ¿no? Entonces, pues ante eso, no sé si ustedes también tendrán algo que agregar al respecto. Pues yo, por ejemplo, ahorita me quedaba pensando mientras hablaba sobre esto de la complejidad que tiene el comunicarse y del lenguaje, como la misma introducción que dimos hace un momento sobre la diferencia entre un proceso básico, uno superior, y que pues los superiores, por ejemplo, nos di ciertas especies. Y creo que el lenguaje es uno de los cuales nos permite distinguir realmente la diferenciación, porque no hay ninguna otra especie que pueda hablar como nosotros. O sea, emiten sonidos, ¿no? Los animales, pero tal cual no hablan, no verbalizan, y nosotros sí. Entonces creo que como que ahorita mientras escuchaba eso vino de nuevo eso a mi mente, en mi pensamiento, ¿no? Acerca de que pues nosotros sí tenemos esa capacidad, tenemos ese proceso superior y por lo tanto nuevamente me lleva a decir, eso nos distingue, ¿no? Y somos los únicos que podemos realmente expresarnos de la manera en que lo hacemos, como hablarlo, ¿no? El lenguaje, la lengua. Yo agregaría, y como para ir terminando, pues ver que del capítulo anterior, lo que vimos con respecto a atención, memoria, el día de hoy, lenguaje, pensamiento, como tú dices, ¿qué hay para poder comunicarnos? Y yo diría también para todo lo que puede haber y en qué podemos
estar atentos para entender, ¿no? Para entender qué es lo que me hizo ver la persona o qué es lo que me dijo en este lenguaje, a qué le pongo atención, si a lo mejor a lo que me dijo verbalmente, a lo que estoy viendo que me dice con su cuerpo, con su expresión. Me acuerdo, voy a utilizar tu ejemplo, me acuerdo que hace la semana pasada que me dijo que quería ir al parque conmigo, nos enojamos porque estaba lloviendo y no quise y entonces mi pensamiento es, ya me enojé contigo, ¿no? Entonces, o sí, vamos, ¿no? Te voy a dar la oportunidad. O, ¿sabes qué? Mejor te convenzo de quedarte aquí a ver una... Y entonces, sí, me puede servir para poder comunicarme con la persona, incluso de poder decir, mira, tú me dices esto, pero me reflejas esto, estoy pensando en lo que sucedió la semana pasada y puse atención a esto y a lo mejor en la misma comunicación poder decir, no sé qué quieres o no sé qué hacer, ¿no? Y a partir de ello poder empezar a entendernos entre nosotros. Si yo no puedo llegar a una deducción, a lo mejor entre dos o entre más podemos entender, ¿no? Para que vean, bueno, ir conjuntando también el por qué hablamos de estos temas, la complejidad que tiene cada uno de estos y sobre todo la complejidad que hay cuando se involucran dos, tres más funciones en un solo momento, en un solo situación, no solo con uno mismo, con más personas, ¿no? Entonces siempre algo muy importante, siempre estamos pensando y siempre estamos haciendo esta elaboración o proceso, ¿no? De a que me acuerdo, que le puse atención, que escuché, que estoy omitiendo, que estoy pensando, valores, ética, no es algo sencillo, pero sí es algo que podemos aprender a observar y a escucharnos para poder tener o obtener lo que nos haga más tranquilos, en paz, felices, lo que resulte mejor para cada uno de nosotros. ¿Hay algo más que a ustedes les gustaría agregar? Pues no, creo que, digo, esperamos que la explicación haya sido enriquecedora. Probablemente yo sí un poco confusa porque, como pueden ver, pues va mucho de la mano, ¿no? Entonces se vuelve a veces muy difícil diferenciarlo. Pero creo que vale la pena saber la diferencia, porque como dice Mario, eso nos ayuda también a entender por qué a veces no puedo comprender al otro, ¿no? O porque finalmente en su cabeza pasan muchas cosas y todos estos procesos están permeados de mi personalidad, de mis experiencias, de lo que yo aprendí en cómo comunicarme, de mi lenguaje a veces también, ¿no? Que sea verbal o no verbal, a veces también de la lengua, a veces puede ser difícil comunicarse, no imposible, ¿no? Pero tener en cuenta estos conocimientos sobre los procesos psicológicos, ya sea superiores o básicos, puede ser que nos ayude no solo a entender al otro mejor, sino a entendernos mejor, porque a veces pensamos lo que pensamos o decimos lo que decimos, o porque me expreso de forma diferente al vecino, ¿no? Entonces, pues si les gustó o les pareció de utilidad esta información, pues por favor, compártanla. Si creen que le puede ser de utilidad a alguien más, pues también con todo gusto. Si les hace ruido, les genera algo y quisieran entender o platicar algo al respecto, pues ya saben que nosotros somos profesionales de la salud mental, somos psicoterapeutas, entonces pueden iniciar un proceso con nosotros. Somos un grupo de psicólogos que se dedican a esto, no solo a la difusión de la salud mental y el desarrollo profesional o personal, ¿no? Entonces, pues ya saben que pueden encontrar el podcast en cualquier plataforma de audio de su preferencia, Spotify, Apple Music, Amazon Music también creo, o en YouTube también, si les gusta más el formato de video, justo a través de este lenguaje visual, ¿no? Y pues que también tenemos redes sociales que nos pueden encontrar también ahí, subimos otro tipo de contenido que también puede ser pues de valor para ustedes, que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, en Instagram y en X, antes Twitter, como fogata-azul, que también nos pueden encontrar en nuestra página de internet, en la que subimos también contenido más de lectura sobre estos temas, en la página de psicologiadesarrollo.com, y que si así desean nos pueden mandar un mensaje directo a todas nuestras redes sociales, o si no, mandarnos un mensaje por WhatsApp al 55 44 56 98 55, y pues con mucho gusto nosotros vamos a atender cualquiera de sus dudas. Mario, Sara, un gusto compartir el espacio con ustedes el día de hoy, y no dejen de sintonizarnos en el podcast porque vamos a seguir hablando de todos estos procesos psicológicos. Un gusto igual, que tengan un excelente día, compañeras y todas las personas que nos ven, nos escuchan. Gracias igualmente, un lindo día.